Queridos estudiantes, los saludo nuevamente y les pido que compartamos juntos esta clase, este nuevo momento de aprendizaje el día de hoy, en el cual vamos a tocar un tema muy importante para todos nosotros, sobre todo en el marco de esta etapa de nuestro bimestre. Para ello, primero vamos a ponernos en las manos del Señor, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos al Señor que nos acompañe en cada una de nuestras acciones y que nos dé siempre aquello que tanto necesitamos, la salud, la paz y la vida. Roguemos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y a continuación quería pedirte que meditemos alrededor de lo siguiente. Durante este periodo que estamos viviendo de pandemia, tú sabes que es necesario para actuar y hacer frente a este problema del coronavirus, tomar decisiones importantes, ¿no? Y realizar acciones que sean cada vez mejores y que nos permitan avanzar en esta lucha que nosotros realizamos, ¿verdad? Para poder detener esta ola de contagios. Ahora, ¿crees que las decisiones que han seguido los miembros del gobierno han llevado o tienen un orden, una secuencia determinada? A ver si me puedes responder de manera mental ahí en casita. ¿Por qué es importante o por qué crees que es importante priorizar algo? En este caso han priorizado la vida, ¿no? Antes que la economía. Entonces, ¿por qué crees tú que es importante priorizarlo? ¿Qué es lo que crees que se ha priorizado? ¿Y por qué es importante priorizarlo? ¿Tú actualmente priorizas algo cuando tienes que hacer alguna actividad o alguna meta? ¿Sigues un orden para alcanzar las metas que te propones? En el caso de tu aprendizaje, por ejemplo, ¿sigues un orden para alcanzar el aprendizaje que te propones como meta al finalizar una clase? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a aprender justamente a organizar estas acciones, y la capacidad que vamos a trabajar es organizar acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. Nuestro desempeño es organiza. ¿Qué es lo que vamos a organizar? Vamos a organizar nuestro aprendizaje en un conjunto de acciones en función del tiempo y los recursos que disponemos, considerando además criterios para evaluarnos. Bien, entonces el producto que vamos a realizar el día de hoy es justamente un esquema de acciones y una ficha de evaluación. ¿Cuál es nuestra capacidad? Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. Y nuestro desempeño organiza. ¿Qué vamos a organizar? Nuestro aprendizaje. ¿Pero qué es el aprendizaje? Es un proceso mediante el cual nosotros vamos adquiriendo y a la vez modificando también nuestras propias habilidades, nuestras destrezas, nuestros conocimientos determinados y además nuestras actitudes. Ahora, ¿cómo es que nosotros adquirimos todas estas habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes? Los adquirimos en la práctica, no solamente los adquirimos estudiando, como podrías pensarlo, o no los adquirimos copiando, no, sino que los adquirimos en la práctica. Conforme nosotros vamos realizando actividades determinadas, es que vamos adquiriendo pericia, ¿no? Destreza, habilidad en cierta labor. Entonces, el aprendizaje es un proceso que durante la práctica nos permite adquirir estos 4 puntos importantes, ¿no? Y actualmente nuestro enfoque de educación nos dice que nosotros aprendemos en competencias, ¿no? ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a saber qué, saber cómo y ser capaz de hacer las cosas. ¿Qué es la competencia? Es combinar nuestras capacidades, habilidades, destrezas y actitudes para resolver ciertos problemas, ¿no? Esto es la competencia. Entonces, el aprendizaje actual lo que nos dice es que nosotros nos basamos para aprender en competencias y se demuestra que hemos aprendido cuando nosotros demostramos que somos competentes para algo. Demostramos que hemos aprendido matemática cuando somos competentes para resolver problemas. Demostramos que somos competentes en historia cuando somos capaces de resolver situaciones, a localizar de repente en algún mapa una ciudad determinada o algo parecido, ¿no? Entonces, nosotros demostramos nuestras competencias en nuestro actuar diario, ¿no? Como el mundo ha cambiado, como bien dice aquí, también cambia la educación. Por ello, actualmente tenemos un aprendizaje basado en competencias, en un enfoque por competencias, en el cual lo que buscamos es que tú como estudiante demuestres tu aprendizaje adquirido en base a tu propio ritmo y a las habilidades de las que dispones, ¿no? Dice que la competencia es un conocimiento en práctica. ¿Qué quiere decir? Que tú lo que sabes
no lo vas a demostrar sino hasta que lo pones en práctica, en determinadas situaciones cotidianas, ¿no? Entonces, lo que nosotros deseamos contigo es que seas agente activo de tu educación, no que copies, pegues, memorices, sino que seas activo, que tú mismo construyas tus aprendizajes en base a tus investigaciones, a tus indagaciones, y que así te hagas competente y demuestres que eres competente en ciertos campos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo demuestras que eres competente apreciando artísticamente? Realizando tus críticas. Y ese es el aprendizaje por competencias, ¿no? Demostrar que has aprendido en la práctica. Ahora, para demostrar este aprendizaje, lo que nosotros tenemos que hacer es primero organizar bien nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Y para organizarlo vamos a tomar en cuenta 3 puntos importantes. El primero, que debemos determinar un objetivo, ¿bien? Antes de iniciar un proceso de aprendizaje determinamos un objetivo, por eso al inicio de cada clase determinamos cuál es nuestro propósito, estableciendo el desempeño que queremos lograr. En este caso queremos lograr que tú organices. ¿Cuál es nuestro objetivo de la clase de hoy? Que tú organices tu aprendizaje, ¿no? ¿Qué hacemos al determinar un objetivo? Entonces, establecemos aquella meta que nosotros deseamos alcanzar. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? El objetivo de una clase podría ser conocer las formas de evaluar el aprendizaje. Si es que yo estoy trabajando, por ejemplo, tipos de evaluación. Ahora, luego que ya he establecido mi objetivo, en base a ese objetivo voy a secuenciar, voy a ordenar las acciones que voy a seguir para llegar a esa meta. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Investigar teoría, clasificar los tipos de evaluación y luego aplicarlos. Y luego voy a determinar la forma en que voy a evaluar si es que he adquirido o no he adquirido ese aprendizaje, ¿no? Voy a hacer mi ficha de evaluación o de reflexión personal. Entonces, para organizar el aprendizaje necesitamos 3 fases. Establecer el objetivo, establecer las acciones y determinar la forma de evaluación. ¿Entre qué formas de evaluación puedo elegir? Entre 3 principalmente. Una de ellas la autoevaluación, si es que tú te vas a evaluar tú mismo. Coevaluación, si es que te va a evaluar un compañero. O heteroevaluación, si es que te va a evaluar el profesor, tu papá, tu tía, tu hermana, etc. En este caso tú vas a poder elegir entre autoevaluación y heteroevaluación, ¿verdad? Porque no estamos trabajando ahorita en el aula. Aunque si gustas a la distancia también lo podrías hacer con tus compañeros de forma virtual. Ahora vamos a hacer un ejemplo, vamos a elaborar nuestro propio esquema de acciones. Lo primero que yo tenía que hacer era establecer ¿qué? El objetivo. Imaginemos que estoy en clase de matemática y mi objetivo es aplicar las fórmulas de triángulos notables. Bien, las acciones que yo voy a realizar para alcanzar esta meta de aprendizaje que deseo es, primero, investigar sobre las fórmulas. Después voy a practicarlas con ejemplos ya hechos. Quiere decir que voy a buscar ejercicios resueltos y allí voy a aplicar las fórmulas para ver si es que estoy entendiéndolas. Luego voy a buscar otros ejercicios que no estén resueltos y voy a practicar las fórmulas en dichos ejercicios. Después, como quinto paso, voy a evaluar si es que los ejercicios que he hecho están bien respondidos y voy a reflexionar entonces sobre mi proceso de aprendizaje y sobre si he alcanzado o no he alcanzado mi propósito, ¿no? Y al final voy a concluir sobre mi aprendizaje. ¿Lo logré? ¿No lo logré? ¿Por qué no lo logré? ¿Qué me faltó? Entonces, en este sexto y quinto paso, que son los últimos que nosotros estamos realizando, lo que necesitamos es evaluarnos, pero para evaluarnos vamos a realizar un instrumento. En este caso yo elegí una heteroevaluación, le voy a pedir a mi tía que me evalúe. Entonces voy a hacer mi ficha. En mi ficha pongo, copio y pego mi objetivo, coloco aquí en qué acción de mi esquema de acciones estoy, en la acción de evaluación que era la quinta, y voy a establecer los criterios con los que quiero que me evalúen. Conocimiento de fórmulas, aplicación de fórmulas, resultados y responsabilidad. A cada criterio yo le he dado un puntaje de acuerdo al valor que creo que debe tener. Yo creo que el conocimiento de fórmulas es muy importante, entonces le doy más valor, 6 puntos. Yo creo que los resultados son muy importantes, le doy más valor, 6. Y a responsabilidad le doy 4 y aplicación 4. En total me tiene que dar ¿cuánto? 20. En base a esos puntajes máximos, yo me voy a calificar. Y me he puesto de nota 16. Donde me he puesto más bajo es en la aplicación de repente, o en los resultados, mejor dicho. Entonces, en mi conclusión, yo voy a explicar qué me faltó en ese criterio que ha sido, mejor dicho, el más bajo para mí. Como resultados ha sido el más bajo, yo voy a explicar en mi conclusión por qué debo mejorar los resultados. Y aquí dice, ¿no? Debo mejorar al establecer los resultados porque algunos no fueron precisos. Ya está, terminé mi ficha de heteroevaluación.
Entonces lo que tú vas a hacer ahora es simplemente elegir un objetivo de cualquier área, puede ser de matemática, de comunicación y de cualquier tema. Vas a elegir un objetivo para cualquier desempeño de cualquier área que tú elijas y vas a redactar tu secuencia de acciones. ¿Cómo vas a lograr obtener ese aprendizaje, esa meta, ese desempeño? Y al final vas a redactar también tu ficha de autoevaluación o heteroevaluación. Yo te recomiendo que elijas autoevaluación, que es más interesante, ¿no? Entonces vas a hacer tu esquema de acciones, como está aquí en el ejemplo, tal cual, en ese formato, y también tu ficha de autoevaluación, en la que también tienes aquí el formato, y lo único que tienes que hacer es establecer los criterios para luego darles un puntaje y hacer tu conclusión de aprendizaje. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer? Me vas a enviar una foto o un archivo en Word o en PPT donde tú me presentes este esquema de acciones con tu objetivo del aprendizaje del área que hayas elegido, con la secuencia ordenada de las acciones que vas a realizar para obtenerlo y con tu ficha de evaluación que has elaborado con los criterios con los que te vas a calificar. Bien, eso es todo lo que vamos a hacer entonces. Espero que haya sido clara, que hayas entendido y que el material te pueda servir para realizar y alcanzar tu aprendizaje. Paz y bien, quédate en casa. Como siempre, tu Miss Paola Correa.